Mi nombre es Juan Diego López Villamizar del programa de Ingeniería Industrial. Vamos a resolver un problema de asignación utilizando el solver de Excel. Como recordatorio, el problema de asignación es un problema en el que se asigna una tarea a un individuo. Cada individuo termina realizando una tarea. Para esto necesitamos utilizar variables binarias. Son variables que solamente pueden tomar los valores de 0 o 1, donde 1 va a ser la tarea que se asigna al individuo y 0 no se asigna. El ejemplo dice: el editor de una revista tiene 4 manuscritos disponibles para revisión. 5 profesores de una tarea de investigación similares están disponibles para la revisión. La tabla muestra que el número estimado de días de cada profesor requiere para terminar la revisión. El editor quisiera asignar a un solo manuscrito a un profesor, de manera que se minimice el número total de días dedicados a esta actividad, sabiendo que uno de los profesores quedará sin manuscritos asignados. ¿Cómo debería el editor realizar la asignación? Entonces, si vemos la tabla en este número de días que cada uno de los profesores tardará en revisar cada uno de los manuscritos, lo primero que tenemos que hacer es balancear este problema. Tenemos 5 profesores, 4 manuscritos. Nos hace falta un manuscrito, entonces vamos a agregar una columna al final que se llame ficticio y lo vamos a utilizar para asignar a uno de los profesores, de manera que la columna ficticia se va a quedar sin el manuscrito. Ya que tenemos 5 líneas y tenemos 5 columnas, ahora sí vamos a resolver el problema. Vamos a copiar esta tabla, y esta tabla de abajo es la tabla de las variables. Una tabla de variables, voy a dejar este espacio libre porque ahí es donde el software va a colocar la variable donde nos den la asignación óptima. El objetivo, por acá escribimos el objetivo, y el objetivo de esta columna es realizar una asignación, de manera que se minimice el total de días dedicados a la actividad. Entonces, vamos a minimizar el total de días. Es un problema de minimización y lo que vamos a hacer entonces es realizar la función de Excel. En suma producto seleccionamos el número de días, la matriz de la tabla de arriba donde están los días, y ahora la tabla de las variables. Ahí se pueden ver la fórmula de suma producto de la tabla de días y la tabla de las variables. Vamos a las restricciones. Entonces recuerden que este problema se resuelve con variables binarios, donde 1 significa que el profesor se asignó a un manuscrito y 0 que no se le asignó. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar una columna al final que diga suma, y aquí vamos a hacer la suma de todos los números que va a aparecer en la primera línea. Vamos a arrastrar a esta fórmula para que obtengamos la suma de cada una de las líneas. Entonces, esta suma representa una suma de variables binarias de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta línea. De esa suma va a ser una suma de ceros y unos. Vamos a colocar a la derecha una columna de unos, de manera de que los que estén aquí en esta línea sumen 1, y así nos aseguramos de que solamente aparezca un 1 por cada línea. Vamos a hacer lo mismo que ponemos al final de la última línea, y aquí ponemos una línea extra que diga suma producto. Utilizamos la función de suma producto de Excel para sumar las celdas que están en la primera columna. Ya tenemos nuestra tabla preparada y vamos a arrastrar esta fórmula de tal manera que tengamos la suma de cada una de las columnas y de la misma manera que están en las líneas. La suma de las columnas también tiene que ser para poder utilizar el solver. Entonces, vamos a la pestaña de datos, buscamos solver. Primero nos pide establecer el objetivo. El objetivo va a ser la celda donde colocamos la función de suma producto. Es un problema de minimizar y el objetivo es un total de días designados a la actividad, y las variables son las que dejamos vacías.
que iban a colocarse los unos y los ceros. Del resultado que vamos a agregar en las restricciones. Tenemos tres restricciones en este problema. La primera restricción es la columna donde tenemos los ceros, que tiene que ser igual a la columna de los unos, que está al lado de la columna de los ceros. La columna de los unos y seleccionamos el signo igual. Agregamos otra restricción, ahora la última línea donde están los ceros. Esta fórmula de la suma va a ser igual a la línea donde escribimos los unos. Nos falta una restricción más. La restricción que falta es para asegurarnos de que las variables que aparezcan en esta tabla realmente sean variables binarias. Entonces vamos a seleccionar la tabla de variables, el espacio donde dejamos la tabla de las variables. En esta opción el signo que vamos a seleccionar, la opción que diga bin, automáticamente aparece la palabra binario y le damos a aceptar. Ya tenemos nuestras tres restricciones. Función objetivo. Problema de minimizar que resolvemos. Entonces los manuscritos han sido asignados de la siguiente manera. Tenemos que el profesor 1 se va a encargar de revisar el manuscrito 1, el profesor 5 se va a encargar de revisar el manuscrito 2 y el profesor 3 se va a encargar de revisar el manuscrito 3 y el profesor 2 se va a encargar de revisar el manuscrito 4 y el profesor 4 se va a quedar sin manuscrito. Entonces, si se fijan, solamente hay un 1 por cada una de las líneas y hay un 1 por cada una de las columnas. Es decir, los manuscritos están asignados y el profesor se va a descansar. También están asignados en el número total de días, es decir, los días de todos los profesores van a dedicar a los manuscritos es de 51 días.